Bien, entonces empezamos el estudio de las dos epístolas a Timoteo, pues con los mismos objetivos de siempre, ¿sí? Con las mismas condiciones de siempre en cuanto a material, en Biblia y todo esto, a tomar apuntes. Aprovechen pausando el video, tomando su tiempo, como lo hemos hecho hasta este momento. Bien. Acerca de Timoteo, verán en su material, hay una introducción bastante larga en cuanto a la vida de él, en cuanto a lo que él ha hecho, en cuanto a su trasfondo. Entonces vamos a repasar eso, pero brevemente. Ustedes lo harán más a fondo. Hay muchas citas también. Timoteo entonces era un cristiano de origen judío por su mamá y griego por el papá. Entonces había recibido una muy buena enseñanza judía de parte de la mamá y de la abuela. Conocía muchas cosas. Fue probablemente con su familia un convertido de Pablo, pero no había sido circuncidado. Así que Pablo decide circuncidarlo, porque aunque Pablo muchas veces no lo hacía, nunca lo imponía a los griegos, a los que no eran de origen de nacionalidad judía. Él lo hace en este caso porque como Timoteo ya es medio judío, pues mejor que lo sea totalmente. Así podrá enseñar, así podrá predicar a los judíos, así podrá enseñar en la sinagoga y se le abrirá muchas más puertas de este lado. Entonces lo hace circuncidar y después se lo lleva con él en sus viajes misioneros. Después de algún tiempo, entonces, Pablo empieza a delegar a Timoteo para diferentes tareas, para ir a visitar una iglesia, para rectificar los errores en alguna parte, para llevar también recados, para llevar correo, y muchas otras cosas, y se vuelve un colaborador cada vez más capacitado de Pablo. Al momento de escribirle, Pablo está al final de su vida, ha capacitado a Timoteo en muchas cosas, pero todavía tiene consejos que él le quiere dar y le escribe esas dos cartas muy cercanas en el tiempo, pero con unos consejos, unas recomendaciones y en cierta forma un testamento espiritual. Bien, entonces Timoteo es un colaborador cercano, muy bien capacitado, muy fiel, muy amado, un hijo espiritual, y le está escribiendo Pablo realmente en este sentido, con mucho cariño, pero también con exhortaciones porque él conoce las debilidades de él. Estas dos cartas se escribieron con más o menos poco tiempo de diferencia. Se calcula que en los años 65 a 66, última parte de la vida de Pablo, y realmente se escribe, bueno, la primera se escribe desde Grecia, se cree, la segunda muy probablemente desde la cárcel de Pablo en Roma, y realmente el fin de su vida, el último tiempo. Primera de Timoteo se considera que es la primera de las cartas pastorales. Si recuerdan, en la introducción hablamos de cuáles son las cartas pastorales, y la primera de esas parece ser primero de Timoteo. El esquema de la carta son más que todo consejos y ánimo para un siervo de Dios muy fiel, muy lindo, muy especial, pero un siervo de Dios que es tímido, que le cuesta enfrentar tantos problemas dentro de las iglesias, tanta crítica, tantos ataques. Entonces Pablo le está dando mucho ánimo, lo está fortaleciendo y le está dando los consejos que él ve como más importantes para suplir las debilidades de él. En resumen, entonces, esa carta nos habla de errores doctrinales, nos habla de personas revoltosas, nos habla de cómo tratar a la gente, y es un gran tesoro para todos los líderes, que seamos jóvenes o no tan jóvenes. Nos da consejos que siguen siendo válidos para toda la vida nuestra,
así como lo fueron para la vida de Timoteo. Es un tesoro para cualquier tipo de personas que quiere seguir a Dios, servir a Dios y tomar responsabilidades dentro de la iglesia. En cuanto a términos claves, pues uno es sana doctrina, que la sana doctrina es la base de todo. Nada se puede construir sobre una base falsa, sobre una base de mentiras, sobre una base de engaño. La piedad, que significa la vida práctica del cristianismo, la parte de realización, la parte de cotidianidad, y fábulas, que son las mentiras que por todos los siglos el enemigo ha traído por medio de personas tal vez bien intencionadas o tal vez que creen que son verdad, pero que han engañado y que han hecho daño dentro del cuerpo del Señor. Entonces vamos a empezar el estudio de esas cartas. Verán que cortaremos el estudio no al final de la primera carta, sino más o menos en la mitad del tema, porque la primera es bastante más larga que la segunda. Vamos a pasar a estudiar estas epístolas. Entonces, primera de Timoteo, empieza por los saludos, como creo que todas las cartas de Pablo. Y después viene una enseñanza sobre los falsos maestros. Así que yo les invito a que lean este texto, capítulo 1, versículos 3 a 11. Vemos entonces que hay personas enseñando diferentes doctrinas, otras doctrinas. Y eso va a ser el caso en toda la historia de la iglesia. Gente viene con doctrinas que apoya en 2 versículos aislados de la Biblia, o en la sabiduría popular, o en cualquier cosa. Entonces Pablo le dice, no los dejes enseñar lo que no es verdad, que enseñen la palabra de Dios, que enseñen la verdad. Es muy importante esto. Menciona entonces fábulas y genealogías. Probablemente la gente estaba tratando de averiguar cuáles eran sus antepasados en tiempos bastante antiguos, si de pronto venían de qué tribu, de qué familia después de Noé y todo esto, cosas que han causado problemas en aquel tiempo. Pues en la actualidad seguramente son diferentes, aunque sí hay sectas buscando genealogías interminables. Y él le dice que no se preocupen por eso, que eso más bien causa disturbios y no tiene ningún valor, ningún interés. Cuando habla del propósito de este mandamiento, el mandamiento se refiere a no enseñar falsas doctrinas. Las falsas doctrinas no desarrollan el amor, no desarrollan las buenas relaciones interpersonales. Las falsas doctrinas solamente nos enfocan en algo que no es Jesús, y eso es siempre un daño. Entonces Pablo dice, tampoco vale la pena enfocarse en la ley de Moisés, porque la ley de Moisés tiene un propósito, y si no usamos ese propósito, no nos sirve para nada. Sabemos que si enfatizamos la ley, la gente entra en culpa, porque la ley es lo que nos lleva al Señor. La desesperación de darnos cuenta de que no podemos cumplirle a Dios nos lleva a buscar de Cristo y a confiar en Él solamente. Por eso viene una larga lista de gente que hace cosas terribles, pero que no están en Cristo. Gente que hace esas cosas porque es su naturaleza pecaminosa, porque así funcionan. Pero estando en Cristo, estando en el Evangelio, no tenemos que enfatizar tanto en esto. No que el pecado de malo se vuelva bueno, eso nunca va a pasar, sino que no nos tenemos que enfocar ni en el pecado, ni en el cumplimiento, sino enfocarnos en Cristo nuestro Señor. Bien, entonces Pablo defiende su ministerio. Es que si la gente no le cree la validez del ministerio de Pablo, pues va a ser imposible que reciban su palabra y el testimonio que él tiene de Jesucristo. Él explica que Dios le fortaleció, lo transformó porque él había tenido un pasado terrible, un pasado de enemigo de la fe, de enemigo de Jesús, de enemigo
de Dios sin saberlo, creyendo servir a Dios, se hizo enemigo de él, ¿sí? Pero la gracia de Dios ha sido más poderosa que la maldad de Pablo. Entonces, ahí viene una palabra fiel. Esa palabra fiel es que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de cual soy el primero. Es decir, Pablo es el primer beneficiario, el más grande de los beneficiarios, se considera como el que más necesitaba esa gracia, más, mejor dicho, de todos los pecadores se considera que él era el quien más necesitaba ser perdonado por Dios. Entonces, por esa razón, la gloria no es de Pablo ni de nadie, la gloria es de Dios y solamente de Dios. Entonces, al mismo tiempo le dice, pues Timoteo, tú mantén una buena conciencia, mantente fiel, mantente bien para que no tengas un conflicto contigo mismo y eso te podría restar autoridad y poner en confusión. Y como ejemplo de gente que ha naufragado y que ha hecho un desastre con su vida espiritual, nombra a esos dos, Himeneo y Alejandro, que no se sabe qué hicieron, pero hicieron algo muy fuerte, y entonces él dice los entregue a Satanás. Ahí hace una referencia a una disciplina extrema en la iglesia, que es apartarlos de toda la cobertura de oración, de todo el apoyo de la iglesia, dejar que estén solos, y en cierta forma el enemigo tiene más poder sobre ellos para que ellos entiendan el valor de todo lo que han pisoteado y rechazado. Es evidente que siempre en la Biblia la disciplina tiene como fin restablecer, restaurar, levantar a la gente, pero a veces el endurecimiento, el orgullo, la terquedad de la gente obliga a usar medidas fuertes y radicales. Aquí tenemos entonces 3 puntos relativos al gobierno de la iglesia. El primer punto tiene que ver con la oración pública. El apóstol está animando y está mandando a la iglesia que ore por todo el mundo, dentro y fuera de la congregación. Hay que recordar que están en plena persecución, que es un tiempo donde es muy fácil volverse revoltosos, volverse amargados, oponerse al poder, y eso sería estéril y eso podría también esterilizar el testimonio de la congregación. Así que es importante que estén orando para la gente que los rodea y aún incluso para la gente que los persigue. Es evidente también que esas autoridades que los persiguen están en las manos de Dios, y Dios en cualquier momento puede permitir que esa persecución se calme y que la situación se normalice otra vez. La meta principal de esa oración sigue siendo que ellos conozcan y acepten el amor que Jesús les está ofreciendo, que se conviertan. O sea, la meta principal es la salvación de la gente por quien se está orando, pero tiene otros aspectos que también pueden existir, pero eso es lo más importante. El segundo punto tiene que ver con el lugar y lo que pueden hacer o no hacer las mujeres en la reunión. Ahí parece que había un problema de orden realmente. También algunas personas que tenían recursos económicos y usaban ropa y adornos costosos, que más bien era un distractor para la congregación. Entonces Pablo le pide a las mujeres que mantengan una actitud de humildad, de sencillez y de respeto también hacia los hombres. Lo que no incluye tampoco que las mujeres se queden totalmente silenciosas y calladas dentro de la congregación. Eso no lo podemos incluir o no lo podemos deducir de este solo texto. Y eso se puede decir porque los versículos 11 y 12 son muy similares a 1 Corintios 14, 34, ¿sí? Pero si vamos a 1 Corintios 11, 3, vemos que las mujeres, mientras se cubrían la cabeza, podían orar y profetizar con libertad dentro de las congregaciones.
O sea que Pablo no está hablando de que las mujeres estén calladas y silenciosas, sino que estén bajo autoridad, bajo sujeción, y que cuando van a enseñar, enseñen cosas que no tengan, que no estén compitiendo y que no estén atacando a la enseñanza de la iglesia. Entonces la palabra ejercer dominio no es la palabra normal para hablar de autoridad, sino se habla de una usurpación de autoridad y una imposición de algo que no es un consenso dentro de la congregación. Pero eso no impide en ningún momento que la mujer enseñe cosas que estén de acuerdo a lo que la iglesia normalmente está enseñando, y eso nos estamos beneficiando tanto entre los niños, enseñanzas con las damas y muchas clases de enseñanzas donde le estamos permitiendo a la mujer enseñar, y creo fundamentalmente que eso es bíblico. Pero entonces Pablo se está refiriendo ahí a desórdenes. El versículo 15 es bastante raro, habla de que una mujer se salve teniendo hijos. Aquí sin ninguna duda no tiene nada que ver con la salvación eterna, pero podemos pensar que tal vez se trata de la salvación, en cierta forma, de salvar su posición en la sociedad, porque era un papel muy importante de la mujer en la Biblia y en la sociedad tener hijos, y así en cierta forma rescatar una posición y un lugar importante de la mujer en una sociedad de aquel tiempo que era bastante machista y que no les dejaba mucho espacio realmente. En tercer lugar, entonces, nos habla de los ministros y los ministerios dentro de la iglesia. Aquí está hablando del obispo, también llamado anciano, que no tiene nada que ver con el actual obispo católico, pero que es un anciano, que es un supervisor, que es un responsable de la iglesia primitiva, y normalmente cada congregación, cada lugar de culto tenía varios obispos que trabajaban como un cuerpo, ¿sí? Tiene que ser una persona experimentada, de buen testimonio. Hay toda una lista de sus requisitos que creo que conocemos bastante, y si no, pues los podemos leer. Después vienen los diáconos con responsabilidades similares, pero más administrativas, aunque vemos que los diáconos, por ejemplo, Felipe o por ejemplo Esteban, los primeros diáconos nombrados, tenían un trabajo altamente espiritual, pero su primer llamado es responsabilidad material, y se pide algunas cosas de ellos también, bastante, pero un poco menos que para los obispos. Ellos son, digamos, la estructura de los cuerpos de autoridad en la iglesia de aquel tiempo. Entramos entonces en la sección doctrinal. Yo les voy a pedir entonces que lean en el capítulo 3 los versículos 14 al 16. Vemos entonces que la iglesia es la que sostiene y defiende la verdad del evangelio. Es una locura, ¿no? Nosotros tenemos esa responsabilidad de sostener y defender esa verdad por el Espíritu de Dios que está en nosotros, por el testimonio indirecto que tenemos, aunque es bien imperfecto, por nuestras palabras también, pero no es lo más importante, ¿sí? O sea que Dios encargó la verdad del evangelio a su iglesia. Gran misterio y gran maravilla. Entonces es muy importante el buen testimonio de los líderes, y cuando un líder falla, tropieza, cae, es importante que sea levantado, restaurado, pero también que no se pase por alto su falla, porque sería hacer un daño a este testimonio del Evangelio del Señor. En el versículo 16 es una lista de maravillas de Dios, maravillas que le pasaron a Jesús, y esas son el apoyo a nuestra piedad, el apoyo a nuestra buena práctica dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas. Entonces, Timoteo, en ausencia de Pablo, se puede sostener en esto. Leemos entonces el texto siguiente. Entonces viene la apostasía. La apostasía es
anunciada desde siempre. La apostasía no es evitable dentro de la iglesia. Hace 2000 años que estamos en los tiempos del fin. Sí, pero mientras más nos acercamos a ese fin, más crece la apostasía. De hecho, ha tenido miles de expresiones en toda la historia de la iglesia, pero en este tiempo, más que nunca, es presente. Hay dos tipos de doctrinas que vienen del enemigo que resalta Pablo aquí. Hay muchas más, pero él resalta el no casarse, el despreciar la unión sexual entre esposos. Pues que el celibato es altamente valorado por la Biblia. El celibato es plenamente bíblico, pero asimismo lo es el matrimonio. Y rechazar ese matrimonio y rechazar el matrimonio de la gente pensando que cuando no se casan o no tienen una relación de pareja son más santos, eso es una doctrina diabólica. También abstenerse de cierta clase de alimento, ahí es una referencia clara a todo el esfuerzo de los judíos dentro de la iglesia que querían volver a las leyes de alimentos, volver a comer lo que se comía según la ley de Moisés, y eso es algo que no es de Dios. Son doctrinas rechazadas con mucha fuerza porque desprecian regalos, dones de Dios, como son el matrimonio, como son las comidas de tantos pueblos en la tierra que no comen todos iguales, como son todas las riquezas de la naturaleza que Él nos dio para disfrutarlo. Lleva a la gente a que busque una salvación por el desprecio y el rechazo del cuerpo físico, lo que es absurdo y antibíblico, porque despreciar el cuerpo no santifica nunca. Fomentan también el orgullo en algunos que supuestamente lo logran, pero al mismo tiempo fomentan una desesperación en los que luchan y no alcanzan a estar a la altura de esos mandatos de hombres. Entramos entonces en una nueva parte de esta epístola, que son las exhortaciones más específicas, más personales para Timoteo. Yo les dejo que lean este texto. Bien, según los términos usados para referirse a él, se estima que Timoteo tenía entre 30 y 35 años. Es importante esto porque en la sociedad de aquel tiempo la anciandad era muy importante. Un joven se veía como cuestionado por faltarle, según el pensamiento del tiempo, faltarle experiencia y madurez. Pero Pablo le dice, no importa mucho eso. La madurez espiritual no se adquiere al mismo ritmo en todas las personas. Y hay personas que nunca maduran espiritualmente. Así que no dejen que te critiquen en esto. Eres un siervo aprobado. Entonces le dice, como la gente dice que no hay que comer tal cosa y que hay que comer tal otra, tú aliméntate más bien de la verdad. Aliméntate de la doctrina correcta. Así serás capaz de rechazar las doctrinas mentirosas. No te canses tanto, aunque el ejercicio físico sabemos en la actualidad que es muy bueno para la salud. En aquel tiempo ellos caminaban muchísimo, se desplazaban mucho, no eran tan sedentarios como nosotros. Le dice, no vale la pena desarrollar tu cuerpo, es ser un atleta. Más bien desarrolla tu espiritualidad, desarrolla tu relación con Dios, desarrolla tu conocimiento de las cosas de Dios. Así que Pablo opone el entrenamiento forzoso, forzado, físico al entrenamiento espiritual, que es muy importante porque la batalla que tenemos que librar no es una batalla física, sino una batalla espiritual y una batalla también de argumentos y de doctrina. El don de Timoteo es la exhortación y la enseñanza. Entonces él tiene que cultivar esto y no descuidarse en ese trabajo. Ahí vemos que es importante que nosotros conozcamos nuestros dones si vamos a cultivarlos, si vamos a trabajarlos. Él tenía en aquel tiempo el Antiguo Testamento y lo tenía que estudiar, y también las cartas y los pocos escritos que estaban empezando a salir de parte de los apóstoles, y pues obviamente la oración y las otras disciplinas espirituales.
Ahí dice también, si tú cuidas tu conducta y tu doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Aquí no está hablando de salvación eterna tampoco. Está diciendo que te salvarás de meterte en líos, te salvarás de predicar bobadas, salvarás a la gente de creer cosas que después tendrán que desaprender. No se trata ahí de salvación eterna, porque sabemos que la salvación eterna no la podemos ganar por medio del estudio ni de un buen comportamiento, pero sí nos libramos de una cantidad de problemas que realmente vale la pena evitar. Enseguida habla del trato adecuado con cada persona. No vale la pena que pasemos mucho tiempo ahí, es muy claro, no da para controversias. No es tan importante que lo lean en este momento, pero es muy importante sí que tratemos a cada persona de forma adecuada. La gente fiel, la gente de la iglesia, el trato a las viudas, a las personas de más edad, a las personas también. Cuando habla de ancianos, aquí está hablando de los líderes y responsables de la iglesia, que son dignos de un salario, que no debemos de dejar acusar livianamente, pero si son encontrados o si somos encontrados en pecado, se nos debe de tratar con mucha severidad, con mucha seriedad, porque de parte de nosotros es mucho más grave pecar. Estamos, podemos causar el tropiezo de mucha gente, y es bastante importante que seamos firmes y fieles y que nos cuiden otros, nos cuiden y no nos permitan tropezar y hacer daño. En los versículos 5, del 20 al 25, viene como una paréntesis dirigida directamente a Timoteo, de que no sea parcializado, que no le entregue a nadie un ministerio con ligereza, y también que cuide su propia salud. En aquel tiempo el vino era la bebida normal, era la Coca-Cola de aquel tiempo. Por lo general los griegos la tomaban rebajada con agua, o sea, muy rebajada en alcohol, pero era la bebida normal de todos los días. El agua era de muy mala calidad y daba mucho para enfermarse, porque era agua de pozos, era agua de ríos donde se botaba mil desechos. O sea, no era por lo general agua muy recomendable. Así que Pablo le recomienda a él que cuide de su salud, aun si le tenga que costar un poquito más. O sea, que no reparen gastos, porque la salud de él vale. Eso es el sentido general de este texto en cuanto al vino. También le dice que no se apresure a nombrar líderes, porque uno puede ser sorprendido. Se piensa que conoce a una persona y resulta que no la conoce tan bien. Así que ponga a la gente a prueba por bastante tiempo antes de darle un liderazgo, porque de pronto no pueden con esto, causan problemas para ellos y para los demás. Finalmente habla de los esclavos, pero este punto lo vamos a tratar mucho más en detalle en cuanto a Filemón, entonces lo vamos a dejar por aquí. Vamos entonces a terminar esta primera parte de estudio y empezaremos en la segunda parte, terminando el final de esta epístola.